Queridos amigos, queridas amigas, en primera instancia, como hacemos siempre, saludarlos, saludarlas, agradecerles por estar escuchando este espacio que intentará ser breve, pero a la vez que sea un espacio de diálogo, de intercambio y que intente plasmar nuestras opiniones personales sobre cuestiones muy importantes en la vida de nuestra sociedad y también a 200 años de la independencia, reivindicando ese rol de soberanía, de patria, de participación, pero sobre todo de un proyecto político que sea integrador con la sociedad. Proyecto político que escuche, que dialogue, que proponga y que esas propuestas que haga, que sean aprobadas, signifiquen un cambio radical en la vida de la sociedad. Hoy vamos a hablar de eso, de un proyecto que se aprobó en el Poder Legislativo en el día miércoles, en diputados y en el Senado, que es el proyecto Uruguay Impulsa de trabajo y de capacitación. ¿Y a qué nos referimos con este proyecto para quienes no conocen sobre él? Es un proyecto que contiene una serie de medidas que son muy diferentes a las aplicadas en los jornales solidarios y que creemos van a transformar la vida de muchísimos uruguayos y uruguayas que hoy se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por no conseguir un empleo. Este es un proyecto que promueve la inserción laboral, este es un proyecto que promueve la capacitación laboral, pero que a la vez tiene una remuneración digna, porque es lo que entendemos desde este proyecto político. El trabajo dignifica. Y ese trabajo que debe dignificar a las sociedades con una buena remuneración y que también contenga derechos sociales es lo que se estuvo debatiendo y aprobando en el Poder Legislativo en el día de ayer. Y nosotros, desde el rol de la militancia política, desde la militancia de la sociedad civil, o ustedes, como nos están escuchando, desde el rol de agentes de opinión en las redes sociales o en algunos medios de comunicación, nos dirán, bueno, ¿de qué se trata finalmente el proyecto? Un proyecto que inserta la formación laboral, cuestión que los jornales solidarios no contenían, un proyecto que incrementa en comparación a los jornales solidarios un incremento salarial, valga la redundancia, de 6.000 pesos, que también contienen los derechos asistenciales y sanitarios que debe contener todo trabajo bien remunerado, así como también a los aportes jubilatorios para el futuro, y que también contiene en esta primera instancia dos medidas que son profundas y transformadoras, y que creemos que son claves. En primera instancia, reducir la jornada laboral para madres que tengan hijos menores a cargo de 9 años. Y en segunda instancia, también promueve 5.500 cupos para esta primera etapa. Este proyecto, que logró el consenso de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, también nos hace pensar de que este proyecto político ha logrado cuestiones sustanciales, como dialogar y aprobar medidas que le cambian la realidad a la gente. Y en esto de cambiarle la realidad a la gente, recordaba hace unos minutos cuando hablábamos con nuestros compañeros antes de empezar esta columna de opinión, que una compañera nuestra, Adriana, con la que compartimos militancia, nos decía que había una urgencia en materia laboral en el territorio, que las personas necesitaban poder acceder a un empleo que dignificara su vida para no caer en cuestiones circunstanciales que suceden con la falta de empleo, como son las adicciones, como es perjuicios severos en la salud mental o preocupaciones también en materia sanitaria. Por ende, este no es un mero proyecto solo de trabajo. Este es un proyecto que intenta fortalecer las capacidades de las personas en este nuevo mundo del trabajo para dignificarlas, pero no solo. También para que se puedan capacitar y puedan tener instrumentos dignos en el nuevo mundo laboral, como decía anteriormente, que hoy estamos transitando, para adaptarse, para ayornarse y para poder incluirlas, no solo en este proyecto circunstancial de Uruguay Impulsa, sino en las demandas laborales que las empresas así requieran en el futuro. Y cuando hablamos de participación, este fue un proyecto ampliamente participativo, discutido con todos los partidos políticos, con la sociedad civil en su conjunto. Y eso a nosotros como militantes políticos, como referentes, como ciudadanos, nos debe alegrar, pero también nos debe traer un compromiso político de ser agentes de opinión para reivindicar estos logros. No como meros hechos de un gobierno, sino como acciones transformadoras y profundamente sustanciales para nuestro proyecto político y también
para las demandas de la ciudadanía, porque muchas veces la política habla de temas que no le interesan a la gente. Bueno, este es un tema, el empleo, que está dentro de las 4 preocupaciones que hoy tienen todos los uruguayos en cuanto al crecimiento económico, a la inseguridad y también a la educación. El empleo entra dentro de esos 4 motivos de mayor preocupación de los y las uruguayas. Y también trae consigo cuál es el planteamiento del rol del Estado. El rol de un Estado presente, de un Estado que esté acompañando y que también invierta sus recursos para que los uruguayos y uruguayas que hoy se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, que no encuentran trabajo, puedan sentirse acompañados, puedan sentirse dentro de la sociedad y también puedan tener orgullo de su país. Lo hablábamos hace un rato, 200 años de la independencia del Uruguay. Ser patriota también es reivindicar un trabajo que dignifique a la sociedad, como elemento no solo de la persona, no solo de un derecho personal para poder tener una remuneración digna y elegir qué hacer con ese dinero, sino también como un elemento que piense al uruguayo y a la uruguaya desde el trabajo, desde la concepción del esfuerzo, desde la concepción de la igualdad de oportunidades y de la justicia social, no como un mero hecho de solidaridad, sino como una política pública. Porque cuando el mercado y los privados no aparecen, el Estado tiene que estar presente. Y aquí hay un Estado presente que está haciendo caso no solo al programa de nuestra fuerza política que discutimos desde las bases, aprobamos y con ella llegamos al gobierno, sino que también está haciendo caso a las propuestas de los movimientos sociales, del movimiento sindical, de la sociedad civil en su conjunto. Y esto trae otro tema a colación, que es la discusión de lo que decíamos en los primeros minutos, de qué proyecto político queremos representar. Y en épocas donde se dan muchas discusiones superficiales que no aportan en mucho a los proyectos políticos, a la política, al sistema y a la discusión ideológica que también se tiene que dar, entablar el tema del empleo, de la educación, que va acompañada de la capacitación que van a tener las personas para acceder al mercado laboral, es una muy buena señal hacia el rumbo, hacia el nuevo horizonte que debemos trazar de cara al bicentenario de la independencia. Como todos saben, agosto en este año es un mes de mucha significación política, de mucha identidad, de no renunciar a nuestra identidad artiguista, pero también de sentir orgullo por nuestros símbolos nacionales. Por tanto, reivindicar la independencia, reivindicar el rol de patriotismo y participación social que tiene que tener cualquier sociedad, es también reivindicar la igualdad de oportunidades. Un proyecto amplio que reivindique que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos para poder acceder a un empleo. Quizás no es el empleo de calidad que deseáramos que pudiera suceder, pero es un ingreso y una remuneración para familias que quizás hoy no lo tienen. Y eso es revolucionario y eso cambia la vida de muchísimas personas, que también, como es el caso, muchos de ellos tienen hijos a cargo. Y todos vivimos los jornales solidarios y vimos como habían miles y miles y miles de uruguayos que se postulaban por un salario mucho menor al que ahora va a haber, por condiciones laborales que no son los que hoy van a tener, y que sin embargo eran masivos los intentos de ingreso por esa vía. Bueno, ahora hay un proyecto político en el que cree que el trabajo dignifica, hay un proyecto político que invierte en el empleo y en la sostenibilidad del empleo con la capacitación, hay un proyecto político que dialoga para aprobar este proyecto de ley, valga la redundancia, y que también, como decíamos anteriormente, traza un camino, traza un horizonte, porque no solo se aprobó este proyecto, se está discutiendo la eutanasia, proyecto transformador para los derechos de muchísimas personas. También se aprobó las medidas de frontera para las pequeñas y medianas empresas que hoy sufren la disparidad de precios que hay con la frontera con el Brasil. Y también hubo el aumento a las jubilaciones y a las pensiones, que son los 400 pesos que nosotros quisiéramos como actores sociales que tuvieran nuestros jubilados y pensionistas. No, claramente no. Son los 400 pesos que como militantes políticos quisiéramos que se suban las jubilaciones. No, quisiéramos que hubiera y se haya anunciado un aumento mucho mayor, mucho más significativo. Pero también tenemos que tener en cuenta que con el actual escenario de restricción fiscal que estamos afrontando, no porque el cielo esté nublado, sino por políticas de la anterior administración que han dejado en una situación de extrema
vulnerabilidad económica y fiscal a la sociedad uruguaya. Y esto hay que decirlo con claridad, esto hay que decirlo con profundidad y explicarle a nuestros compañeros, compañeras, a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, de todas las trincheras políticas, que no es la voluntad del gobierno subir solo un 3% la jubilación. Que estoy convencido que la voluntad del gobierno progresista, en base a nuestras propias creencias del proyecto político, hubiera sido aumentar muchísimo más de lo que se aumentó. Pero también tenemos que tener en cuenta que solo se puede lograr un país sostenible, una patria sostenible, si los recursos macroeconómicos se manejan de forma sustentable. Quizás para la economía de muchísimos uruguayos y uruguayas no signifiquen mucho esos 400 pesos. Pero sí es un avance de que no significa un adelanto, como han pasado en anteriores gestiones, sino que es un aumento. ¿Lo reivindicamos como un logro? Claramente no. Pero sí lo debemos reivindicar como una política pública que tiende a reducir desigualdades. Como decía anteriormente, quizás los 400 pesos no reducen amplias desigualdades de raíz, que también se están discutiendo en el diálogo social, que necesitamos que todos y todas los ciudadanos y ciudadanas participen en todos los puntos del país. Pero es un avance ante muchísimos retrocesos que hubieron en los 5 años de gestión de la coalición republicana. Por eso, para cerrar, queridos amigos, queridas amigas, nosotros seguimos manteniendo la esperanza. Y mantener la esperanza hoy es seguir militando con convicción, con muchísima razón, pero también con el alma en la cancha de que se pueden cambiar las cosas, de que se puede transformar el país. Y estas medidas, aunque quizás no le transformen la vida a cientos de miles de uruguayos, sí, en esta primera etapa le van a transformar la vida a 5.500 personas que quizás antes no tenían un empleo y ahora van a tener formalidad laboral, capacitación y también sus aportes jubilatorios y derechos sanitarios cubiertos. Por eso, queridos compañeros y compañeras, tenemos que salir a militar estos logros. Tenemos que salir a reivindicar que la principal política pública es la dignificación de la persona y el empleo es el principal elemento que dignifica a las sociedades. Les mando un abrazo a todos y todas, hasta el próximo viernes y espero humildemente que hayan podido entender algunas de nuestras propuestas, nuestras reflexiones y también nuestras discusiones que siempre son muy fuertes, que siempre con vehemencia o a veces con un poco más de tranquilidad intentamos interpretar y trasladarle a la ciudadanía con discusiones que le pueden cambiar la vida a muchísimas personas. Un abrazo y como siempre, seguimos al habla.